Vamos a dar inicio a la reunión del Consejo Rector del día de hoy, cuyo primer punto en el orden del día es la propuesta de aprobación del acta de la última reunión celebrada el día 22 de junio. Si no hay mayor intervención, la damos por aprobada. Bien, queda aprobada entonces por unanimidad. El siguiente punto es la información de la señora presidenta. Se les ha facilitado junto con la convocatoria la programación, los datos de programación anterior. No sé si por parte de alguien hay alguna intervención, alguna pregunta. Sí, Gonzalo. Sí, muchas gracias. Simplemente, la verdad es que en años anteriores no nos habíamos fijado. En agosto, en principio, no hay ninguna actividad prevista, es decir, porque aquí el avance de programación nos viene por una parte julio, bueno, con actos ya pasados, y luego septiembre. Simplemente para saber, reconozco que no me he fijado años anteriores. Vale, normalean Sí, bueno, a ver, normalmente en la información de junio, en lo que es el avance, se suele informar de lo que se va a hacer en agosto también. Es cierto que, bueno, la programación disminuye, pues por motivos de las fiestas, pues, está medio agosto, etcétera, entonces hay una menor programación. Pero, perdón, en la información que digo que enviamos en junio, normalmente se incluye la parte correspondiente al mes de agosto. eta gero antzokiaren Y luego en lo que se refiere al mantenimiento de la Antzoquia, bueno, la mayor parte de las actuaciones y eventos se hacen en agosto, pues aprovechando precisamente las vacaciones, las fiestas, etcétera, para hacer el mantenimiento, claro. Vale, ez dakite honen inguruan beste... No hay ninguna otra intervención. Beraz, urrengo Vale, pues en ese caso ginateke, pasamos al punto programazioaren siguiente, que son los aurrerapena. datos de Uste programación. dut Gonzaloren galdera Bueno, urbanazte creo que dela igual honegaz, se ha baina, mezclado la aurrerapena pregunta de behar Gonzalo jatzue, con este irailetik punto, pero bueno, aquí aurrerakoa, tenemos justo entonces la programación a aurreko partir puntuan de azaldu septiembre gauzen gaitik abuztuak azartzen. por el motivo de que, lo que he dicho antes, lo que está en agosto se ofrece en junio y ahora como no vamos a tener consejo en el mes de agosto, pues se ofrece la programación a partir de septiembre. Y el último punto es la convocatoria de creación cultural. Como sabéis, bueno, esta convocatoria se inició en la época de la pandemia, sería la tercera convocatoria concretamente, y bueno, pues lo que pretende en este caso es promover el trabajo del sector creativo de Getxo. En primer lugar, evidentemente, pues está la fase creativa y después la exposición. Entonces, en principio, lo que se hace es promover la creación cultural. Este es, por lo tanto, el primer paso que precede a los siguientes pasos de carácter más público. Como novedad, en este caso, es que, bueno, pues en un momento dado los creadores o las creadoras necesitan un espacio para poder desarrollar su labor creativa, podrán solicitarlo y se llegaría a un acuerdo sobre fechas y demás con los propios creadores y creadoras para que, bueno, se puedan satisfacer sus necesidades. Y en principio esta es la mayor novedad que hay, y si no, pues lo de siempre, los 20.000 y pico euros que se distribuyen en 7 disciplinas. La séptima, bueno, es una especie de mixta o híbrida, porque puede haber alguna disciplina más innovadora o pueden mezclarse diferentes proyectos o diferentes disciplinas. Y bueno, pues para poder dar lugar a diferentes propuestas, pues hay este séptimo capítulo, digamos, ¿no? ¿Hay alguna pregunta sobre esta cuestión? Si no la hay, sería ya el último punto. Ruegos y preguntas. Y en este caso, bueno, hemos recibido una pregunta por escrito del Elkarrekin Podemos. Así que, Carolina, cuando quieras. Qué ricasco. Bueno, son dos preguntas. La primera tiene que ver con violencia machista en fiestas.
Queríamos preguntar, porque se nos ha comentado que hay un equipo de trabajo para la prevención de violencias machistas en fiestas, y nos gustaría saber cuándo se ha formado dicho equipo, cuántas veces se ha reunido, quién conforma este grupo, qué áreas o servicios están dentro del mismo, si se han establecido objetivos para el trabajo de este grupo, si se han reflejado en algún documento en el caso de que los haya, y si se está trabajando con colectivos, hostelería y asociaciones de los barrios. Bueno, lantalde hau era... Vale, bueno, pues este grupo de trabajo está formado de diferentes maneras. En primer lugar, hubo una reunión entre bueno, la comisión de fiestas, hosteleros y los grupos feministas, y en esta reunión se puso sobre la mesa la preocupación que teníamos, la inquietud que teníamos, y también qué posibilidades había para responder a esta inquietud, para poder bueno, seguir trabajando este tema que nos preocupa. En esta reunión, el planteamiento, aparte del planteamiento que llevamos, pues la propia comisión de fiestas o los hosteleros y las asociaciones feministas, bueno, escuchamos sus propuestas, algunos de ellos han hecho propuestas. Cada comisión de fiestas también nos explicó en qué situación se encontraban, o, bueno, mejor dicho, qué actividades desarrollan, o cómo trabajan estas cuestiones y demás. Y a partir de ahí, bueno, pues seguimos trabajando con todos ellos, intentando, bueno, pues coordinar los contactos entre todos, porque, bueno, ahora se hacen reuniones presenciales, pero también hay contactos telefónicos y por email, etcétera. Entonces, bueno, hay diferentes formas de participación en el área de igualdad también. También participa Protección Civil y también promoción económica para lo que se refiere a la hostelería y demás. Y en este caso, pues hay una coordinación político-técnica y los contactos, bueno, pues se establecen con la comisión correspondiente. A veces se hace por teléfono, cuando hay alguna cuestión concreta que hay que tratar con un grupo, o otras ocasiones por email. Y bueno, el objetivo de toda esta iniciativa es, aunque no esté expresamente recogido en un papel, como digo, es que no haya ningún tipo de violencia y desarrollar labores de sensibilización por parte de todos los colectivos que de alguna manera u otra participan en las fiestas y demás. Y bueno, pues para ello se ha establecido, tenemos de hecho ya establecido un protocolo, y pues en el caso de con todos ellos, bueno, pretendemos también hacer una serie de sesiones de formación y de protocolo, pues para tratar estas cuestiones, ¿vale? Gracias. ¿El protocolo sí está recogido como tal en un documento? Sí. ¿Y eso lo podríamos tener? O sea, ¿lo podréis enviar? Vale, protokoloa... Sí, a ver, lo único, como se ha trabajado desde el área de igualdad, lo tiene el área de igualdad. Vale, pues también lo solicitamos en la comisión mañana, entonces. ¿Vale? Muy bien. Tengo otra pregunta, ¿que sigo? La pregunta va sobre espacios seguros y accesibles en fiestas. Bueno, en ese sentido nos gustaría saber, esto que es una sugerencia que se ha hecho en otras ocasiones, si se ha tenido en cuenta, si se han establecido espacios específicos para este fin, si se han reservado lugares para que las personas, por ejemplo, con diversidad funcional puedan participar de los eventos y actividades, es decir, se han programado actividades accesibles en fiestas dirigidas a colectivos específicos con personas con discapacidad, tanto física como intelectual. Vale, bueno... Sí, vale, bien. En este punto lo primero que hay que decir es que, como todos y todas sabéis, los organizadores son las asociaciones de fiestas, no desde el ayuntamiento. Lo que se hace es trabajar una convocatoria en la que se establece una serie de criterios y luego cada comisión de fiestas es la que
la que nos envía, la que prepara la programación o su propuesta. Una vez subrayado esto, tengo que decir que en Getxo lleva muchos años trabajando para que nuestra localidad sea accesible, de manera que, por ejemplo, todos los espacios en los que se desarrolla la fiesta, podemos decir que son en su mayor parte o casi totalmente accesibles. Y en este sentido, bueno, pues podemos decir que contamos con espacios accesibles para estas actividades. En lo que se refiere después al programa y contenidos, bueno, estos los diseñan las comisiones de fiestas, como he dicho antes, y está recogido en la convocatoria que es puntuable que llegue a todos los públicos a la hora de ofrecerles la ayuda al ayuntamiento, de manera que se puntúa la programación y se promueve este tipo de programación para todos los públicos. También hay que decir que, visto los programas que se han desarrollado a lo largo de los años por parte de las juntas, las comisiones de fiestas, pues hay actividades para todos los tipos de públicos, unas para unas personas, otras para otros. ¿Puntos de mejora? Pues siempre hay puntos de mejora en todos los programas, por supuesto. Y en cualquier programa que desarrolles siempre hay puntos, siempre hay márgenes de mejora, de introducir innovaciones, novedades o lo que sea. Y bueno, en la vida y en el trabajo siempre hay margen de mejora y que a partir de aquí hay que hacer todavía más, pues es muy posible, trabajando la inclusión a través de la sensibilización y pues en fin, haciendo el camino un paso detrás de otro. Bueno, gracias por la respuesta. Creo que de todas formas, cuando ya pase el periodo festivo, porque al final han pasado 2 años y ahora lo vamos a poder analizar, lo miraremos un poco, porque con esto lo que nos referíamos era que entendemos que se puntúa el hecho de que se hagan actividades inclusivas, accesibles, etcétera, y entendemos que hay una gran mayoría de lugares que ya están habilitados para personas con movilidad reducida o con diversidad funcional, pero sí es verdad que hay en eventos, por ejemplo, conciertos específicos, que pues estaría bien requerirle a los organizadores que reserven unas sillas y unos puestos para personas con diversidad para que puedan acceder a esos lugares, que haya unos espacios seguros en caso de que alguna de esas personas se sienta agobiada, etcétera. Entonces, bueno, lo analizaremos a post fiestas y lo volveremos a comentar aquí o donde sea necesario. Gracias. Muy bien, no sé si hay alguna otra intervención. Sí, Miquel. Sí, para la última parte. Sí, estamos en ruegos y preguntas. Está la pregunta por escrito de Carolina y ahora, pues, de forma oral. Hemos visto un decreto en el que un trabajador ha presentado un recurso de reposición sobre un cambio en el LPSL aprobado en este Consejo y quería saber si hay alguna información sobre este punto. Es una cuestión muy técnica. No sé si puedes explicarlo, Xavi. Sí, como ha dicho, después se ha aprobado la LPS y después de la aprobación del acuerdo realizado aquí, se anunció en el boletín, también se abrió el plazo de recursos y dentro de ello un empleado expresó concretamente que su puesto, por las características que tiene, que es para funcionario de carrera, podía chocar con una convocatoria pública. Brevemente dicho, bueno, cualquier persona puede presentarse en una convocatoria pública, pero si es un puesto reducido, limitado para un funcionario de carrera, entonces no. Entonces, legalmente ha expuesto que legalmente, mejor dicho, que para poder cumplir las características de su plaza no puede hacerse a través de una convocatoria, sino a través de otro instrumento administrativo. Esto es lo expuesto por esta persona. Estamos estudiando la respuesta. Parece que, bueno, puede tener razón, pero todavía tenemos que hacer el análisis en profundidad. Y quizás al final pues habrá que cambiar la convocatoria o dárselo a conocer a la mesa de negociación y bueno, esto es lo que de momento yo puedo explicar aquí. Por favor, micrófono, por favor, micrófono. Si no hay ninguna otra intervención, que paséis buen verano y que lo paséis muy bien en las fiestas y en paz, por favor.
sin ningún tipo de violencia y que disfrutemos todos y todas. Muchas gracias, hasta luego.